Hola, ¿qué tal? Bienvenidos entonces a la clase 26, donde vamos a estar analizando la unidad 16 del programa de estudios, en el cual estamos hablando de la sangre. O sea, en este capítulo, o en esta unidad, perdón, vemos sangre y sistema inmune, y en esta clase en particular nos vamos a enfocar en la sangre, y vamos a ver que el sistema inmune está muy relacionado con la sangre y también con el sistema linfático. Por eso en las próximas clases vamos a seguir analizando el tema del sistema inmune y el sistema linfático, porque trabajan, digamos, en conjunto, tanto la sangre que va dentro del sistema circulatorio, así como el sistema inmunológico que va parte por la sangre, parte por los ganglios linfáticos y va al sistema linfático. Sí, en esta clase entonces nos vamos a enfocar en los elementos de la sangre, cómo está formado la sangre, cómo funciona y parte de esa hemostasia que vamos a ir viendo en estas clases y qué determinaciones bioquímicas se pueden realizar o se realizan habitualmente, que ustedes van a ver. El tema de sangre es un tema muy, es un análisis básico que se realiza y tenemos que saber interpretar, al menos tener las nociones básicas de qué nos quiere decir un análisis de sangre cuando estamos analizando o estudiando un caso de un paciente que llega, y por ahí lo primero que hay que ver es cómo está esa composición de la sangre y la parte también inmunológica, o vamos a ver que tiene que ver un poco también con esos con esas células, con las células rojas, las células blancas, la serie roja, la serie blanca, y si están alteradas o no. Y bueno, un análisis de sangre es un análisis hoy por hoy sencillo, pero que nos da o nos provee una herramienta muy poderosa para empezar a comprender qué es lo que le está pasando a un paciente que llega a ya sea al hospital, a una guardia, a una consulta, etcétera. Bien, entonces cuando hablamos de sangre, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Todos sabemos que es ese líquido de color rojo que sale cuando nos cortamos, decimos nuestras venas, y bueno, en parte vimos que es cierto, o sea, la sangre está contenida en todo el sistema circulatorio o cardiovascular. Y tenemos arterias y venas. En ambos tenemos sangre con distinta composición. Pero entonces, es un tejido líquido, es un tipo de tejido conectivo que se denomina tejido líquido, que es bombeada por el corazón a través de todos los vasos sanguíneos. Es decir, en definitiva, el tejido líquido prácticamente recorre todas las partes de nuestro cuerpo, y en general su parte celular, gran parte está contenida siempre dentro del sistema circulatorio, y parte vamos a ver, la parte líquida puede salir y se intercambia con el líquido intersticial. Entonces pensemos que la sangre, una de sus funciones principales es la de llevar el oxígeno hacia los tejidos, ya que las células no se pueden movilizar, la mayoría de las células de nuestro cuerpo, a excepción de las células sanguíneas que están en movimiento, y algunos tipos de glóbulos blancos que sí se pueden mover, el resto están fijas en su matriz extracelular, en su tejido, y por lo tanto los nutrientes tienen que llegarles hasta ellas. Entonces los nutrientes son el oxígeno y los distintos nutrientes cuando nosotros ingerimos proteínas, glúcidos, las grasas, tienen que llegar hasta las células, porque ya que las células no pueden producir todos los compuestos necesarios para su sostenimiento. Recuerden que producen ácidos nucleicos, proteínas, glúcidos y los distintos las grasas o los lípidos. Entonces eso se lo tiene que aportar a través de la función que tiene la sangre de llevar los nutrientes, los gases y de retirar los desechos también, porque también si no se retiran los desechos, la célula va a estar en un medio que le va a terminar resultando tóxico. Entonces o sea, el líquido que tiene la sangre está en equilibrio con el líquido intersticial, aunque vamos a ver que existen diferencias, fundamentalmente, ya que, como vimos, las paredes de los vasos sanguíneos establecen barreras a la permeabilidad de los líquidos que están en la sangre y de los líquidos que están en el líquido intersticial que llamamos. Bien, entonces, pero en definitiva que la sangre es ese tejido líquido que es
es un poco más viscosa que el agua, que puede ser algo pegajosa cuando uno toca sangre y se lo en los dedos. Vamos a ver que tiene cierta tendencia a adherirse, a ser pegajosa. Tiene una temperatura aproximadamente 1 grado superior a la que está en las mucosas cuando uno toma la temperatura corporal, es decir, que es de aproximadamente 38 grados. Un pH levemente alcalino, es decir, entre 7,35 y 7,45, tiene un pH constante. Cuando el pH de la sangre se altera, entramos en acidosis o en alcalosis de nuestro cuerpo, lo cual tiene graves consecuencias y es un mecanismo que se autorregula o se regula rápidamente, porque si no puede llevar al colapso de nuestro cuerpo. Tiene 3 funciones principales. Entonces, cuando nosotros pensamos en las funciones de la sangre, siempre pensemos que cuando estamos estudiando un determinado tejido o un determinado órgano, ¿qué función tiene? Bueno, entonces la sangre vamos a ver que tiene 3 funciones: una de transporte, una de regulación y una de protección. Transporte, regulación y protección. Entonces vamos a ir viendo que tenemos distintos componentes en la sangre. Una de ellas son las células, que como vemos acá todos conocemos los glóbulos rojos, pero también existen los glóbulos blancos y una parte líquida que se la va a llamar el plasma. Dentro de esas funciones entonces vamos a ver que tiene funciones de transporte. ¿Por qué? Porque recibe sustancias que vienen de partes del organismo, que pueden ser el pulmón o el pulmón, donde van a intercambiar oxígeno, es decir, que van a tomar oxígeno y van a llevar el dióxido de carbono hacia los pulmones, los nutrientes que los van a transportar desde el sistema gastrointestinal hacia los distintos tejidos, y por otro lado también de transporte de hormonas, es decir, la sangre que atraviesa las distintas glándulas endocrinas va a tomar las hormonas o va a recibir las hormonas que éstas están secretando para transportarla a las distintas partes de nuestro organismo donde van a cumplir sus funciones, donde van a cumplir esas funciones de señalización. Por otro lado, también se encarga de transportar, por ejemplo, calor. Es decir, tiene una función de llevar calor a las distintas partes de nuestro organismo. Vieron que cuando alguna parte del cuerpo está fría, como las manos o las piernas, bueno, vamos a ver que si uno estudiara la circulación, que se establece una mayor circulación sanguínea hacia esas regiones, se va derivando para que mantenga la temperatura corporal. Por otro lado, tiene una función de regulación. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener la homeostasis de todos nuestros líquidos corporales, fundamentalmente a través de la regulación del pH. El pH sanguíneo, el pH corporal está regulado principalmente a través de la sangre, que va a transportar los excesos de protones o de bases a los distintos sistemas de excreción o intercambio. También controla la temperatura corporal, ya que permite perder calor. También, como decíamos, puede ser derivada parte de esa sangre hacia la piel para que se pierda calor que está en exceso. Incluso, bueno, puede llegar a generar la transpiración, pero la sangre, que cuando está más superficial y se puede intercambiar con el medio, va a favorecer el enfriamiento de nuestro cuerpo. Y tiene, bueno, propiedades refrigerantes o también de mantener la temperatura corporal. Como les digo, a veces cuando algún órgano está más frío puede haber una mayor circulación sanguínea. O sea, también nos ayuda a mantener el contenido, o sea, regular la cantidad de agua que hay en las células y en el organismo. Y por otro lado, va a contribuir su tercera función, que es la de protección, ya que por un lado protege al organismo contra la pérdida de sangre a través de un mecanismo que llamamos la coagulación. Cuando la sangre o un vaso se rompe, entonces la sangre tiende a coagularse de manera tal que evita que se pierda un exceso de sangre hacia afuera o hacia adentro, puede ser dentro de los órganos, una hemorragia interna o una hemorragia externa. Bueno, ese es uno de los mecanismos de protección, es la coagulación, que la cumple la sangre, y otro de los mecanismos es de protección contra las enfermedades a través de la generación de anticuerpos y de células del sistema inmune y algunas moléculas que funcionan,
sobre todo, por ejemplo, los anticuerpos, que son proteínas que están circulando, transporta la sangre, que nos van a proteger contra las infecciones, ya sea de bacterias o de virus e incluso de hongos y algunos parásitos que podrían estar o alcanzar la circulación sanguínea. Vamos a ver que la cantidad de sangre es más o menos, dice, el 8% del peso corporal, es decir, más o menos nuestro peso dividido 13 o 12,5 o 13. Entonces, si dividimos 65 kilos dividido 13 nos da 5 litros. Es decir que para los varones el contenido de sangre oscila entre 5 y 6 litros y las mujeres un poquito menos, entre 4 y 5 litros. Entonces, eso es más o menos la cantidad de sangre que está circulando por nuestros vasos sanguíneos. Entonces, recordemos, nuestro peso dividido 13 es aproximadamente el volumen sanguíneo, que es entre 5 y 6 litros para el hombre, 4 a 5 litros para las mujeres, y obviamente depende un poquito del tamaño también. Vamos a ver entonces que la sangre tiene dos componentes. Una componente son las células, o los también llamados elementos formes que vemos acá, y por otro lado tenemos la sustancia intercelular que se denomina plasma. Entonces el plasma es el líquido que está rodeando las células, o los elementos formes. Entonces la sustancia intercelular se llama plasma y los elementos formes son las células que están circulando por la sangre, que como vemos acá, entonces vamos a ver que tenemos tres tipos de células. Por un lado, los más numerosos y las células más numerosas del cuerpo, que son los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, que son estos que vemos acá con ese agujerito en el medio, esa depresión en el medio. Y por otro lado tenemos los leucocitos, que también se los llama glóbulos blancos, que hay varios tipos, hay al menos 5. Vamos a ver que están los granulares y los agranulares, los que luego de una tinción se los ve con granitos adentro y otros que no tienen granos adentro. Y finalmente el tercer tipo de célula que vamos a encontrar en la sangre son las plaquetas. Si bien el término específico de célula se le da, o serían las células como tal, son los glóbulos blancos. Los eritrocitos y las plaquetas, los eritrocitos son un tipo de célula, pero ya metabólicamente son terminales, ya que vamos a ver que no tienen núcleo. Y las plaquetas en realidad tampoco es que son células específicamente, sino que son pedazos de células. Y ya vamos a ver cómo se generan. Pero cuando hablamos de elementos formes de la sangre, entonces esto incluye los elementos formes, son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y dentro de los glóbulos blancos o leucocitos tenemos los leucocitos granulares, que son de tres tipos, llamados neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y leucocitos agranulares, que son linfocitos y monocitos. Todas estas células se diferencian o tienen un determinado porcentaje en un análisis de sangre normal. Los que más predominan van a ser los neutrófilos y los linfocitos, y ya vamos a ir viendo, y estos se alteran cuando hay procesos inflamatorios, cuando hay infecciones o cuando hay, por ejemplo, alguna enfermedad de la sangre. También podemos tener más o menos glóbulos rojos, podemos tener más o menos glóbulos blancos o leucocitos también, y una determinada población específicamente. Bien, entonces estas son las dos formas, o sea, las dos componentes principales de la sangre, los elementos formes y la sustancia intercelular, que es el plasma. También hay una diferencia entre lo que ya vamos a ver, cómo está formado el plasma, entre lo que llamamos plasma y el suero, que también es un término que van a escuchar bastante cuando trabajen en un ámbito hospitalario o en algún ámbito de salud. Vemos entonces acá qué pasa. Cuando nosotros centrifugamos, es decir, aplicamos una fuerza centrífuga, aumentamos la fuerza podríamos decir, la fuerza gravitatoria a través de la centrifugación. Cuando uno hace girar la sangre a una determinada velocidad, aumenta su fuerza gravitacional, entonces eso hace que se precipiten en función de su densidad los elementos y de su densidad, de su peso, los distintos elementos de la sangre en este caso. Entonces vamos a ver que los glóbulos rojos van al fondo del tubo, seguidos por una capita más chiquitita que son los glóbulos blancos y las plaquetas, y por encima de estos queda lo que se llama el plasma. Entonces, cuando sometemos a este proceso de centrifugación, es decir, cuando aumentamos la fuerza
gravitacional a través de la centrifugación, vienen esos aparatos que giran rápido, generamos entonces esta separación sin que se rompan ninguna de las células. Es decir, hay que someterlo a una velocidad que no sea tan alta que se lleguen a romper. Si es muy alta la velocidad, obviamente se rompen todos los glóbulos rojos. Pero si lo hacemos correctamente, se mantiene la integridad de las células de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos. Y en esas condiciones, entonces, lo que queda en el fondo del tubo, que es aproximadamente un 45% del volumen total, son los glóbulos rojos. Luego tenemos esta capita muy clarita que son los glóbulos blancos, y por encima el 55% del resto es aproximadamente el plasma sanguíneo, que ocupa ese volumen total en la sangre. Es decir que fíjense que la mayor parte de la sangre está compuesta la mitad casi por plasma y la mitad por células. Entonces es un gran contenido de células, y dentro de esas células la que mayor cantidad hay o el que mayor volumen ocupa son los glóbulos rojos, que es aproximadamente el 45%. Este porcentaje o este valor del 45% es lo que se llama el índice de hematocrito. Cuando en un análisis de sangre vemos que nos dan un valor o un hematocrito de tanto, nos está indicando la cantidad o el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en el total de la sangre, y el que se obtuvo a través de la centrifugación. Entonces, a partir de ese valor nosotros, ya podemos ir infiriendo cómo están los glóbulos rojos. Si está muy bajo el hematocrito, quiere decir que puede existir una anemia o hay pocos glóbulos rojos, o al contrario, si aumenta demasiado, existe lo que se llama una policitemia o un aumento de glóbulos rojos. Bien, ahora entonces vamos a ir analizando cuál es la composición de las distintas partes. Habíamos dicho entonces que con respecto al peso corporal, la sangre entera, todo el componente de la sangre, representa aproximadamente el 8% del peso corporal. Es decir, nuestro peso dividido 12,5 o 13. Y los otros líquidos y tejidos es más o menos el 92% del peso corporal. Ahora, de esta sangre entera, entonces, ese 8% se va a distribuir en un 55% en lo que llamamos el plasma sanguíneo y un 45% en los elementos corpusculares, que van a incluir los glóbulos rojos principalmente, que son los que quedan en la parte inferior, más o menos en un recuento 4,8 a 5,4, es decir, aproximadamente 5 millones por microlitro de sangre, es decir, por un volumen muy chiquitito, ahí tenemos 5 millones de glóbulos rojos. Plaquetas tenemos entre 50.000 y 400.000 en ese microlitro de sangre, y de glóbulos blancos hay entre 5.000 y 10.000 por microlitro de sangre. Ahora, ¿cómo está formado? Después vamos a seguir analizando eso y vemos que hay distintos porcentajes. La mayor cantidad de los glóbulos blancos, si seguimos dividiendo, son los neutrófilos, seguido de los linfocitos, seguido de los monocitos, eosinófilos y basófilos, que incluso hasta es raro encontrarlos en condiciones normales. Estos pueden estar aumentados en distintas patologías. Ahora, con respecto al plasma, bien, el plasma sanguíneo, entonces dijimos, fundamentalmente esta es una solución acuosa, es decir, tiene agua en más del 90%, o sea, 91,5% es agua. El resto, el 7%, la otra mayoría, son proteínas. Dentro de las proteínas vamos a encontrar albúmina, que es la proteína principal de la sangre, del plasma sanguíneo. La albúmina es la principal, fíjense, más del 50%, el 54% es albúmina. 38% son globulinas, son proteínas. Estamos hablando de proteínas de tipo globulares que se encargan de distintas funciones en nuestro cuerpo, y ya vamos a ir viendo. El fibrinógeno, que es una proteína que se encarga de la coagulación, y otras proteínas el 1%. Es decir, fundamentalmente tenemos albúminas y globulinas, seguidas de fibrinógeno, y minoritariamente otras proteínas que estarían en circulación. Y en otros solutos, el 1,5%, tenemos los electrolitos, el sodio, el cloro, que están por fuera de la célula, nutrientes, como van a tener aminoácidos, glucosa, los distintos, podemos tener distintos nucleótidos dando vuelta en la sangre, pero fundamentalmente nutrientes, gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, sustancias reguladoras, como van a ser las hormonas, podrían estar dando vueltas,
Y finalmente también productos de desecho, como son algunos metabolitos, los ácidos metabólicos generados por el metabolismo, que van a estar dando vuelta en circulación. Tenemos el lactato, que se puede transformar, que se genera en el músculo, bueno, se transforma en el hígado y así sucesivamente. Entonces, dentro del plasma sanguíneo encontramos que es agua con proteínas y otros solutos. Entre ellos vamos a tener los electrolitos. Acuérdense que hay que mantener los electrolitos, el sodio, el cloro, el potasio en baja concentración, ya que se concentra dentro de la célula, pero también está presente. El bicarbonato, tenemos nutrientes y las distintas sustancias, los gases, el oxígeno, el dióxido, que van a estar obviamente combinados con los eritrocitos, con esa proteína en la hemoglobina dentro del eritrocito, que ya hemos visto y bueno, vamos a volver a repasar en estas clases. Bien, habíamos dicho, hablando de este plasma, entonces esa parte líquida de la sangre. Dentro de esto vamos a ver que las proteínas se producen principalmente en el hígado, las proteínas plasmáticas, las que nosotros llamamos. Esas proteínas plasmáticas, bueno, la principal es la albúmina y está sintetizado, generada en el hígado y sale a circulación. Luego tenemos las globulinas, que si uno las separa se dividen en alfa, beta y gamma globulinas. Son distintas proteínas que cumplen funciones de transporte de sustancias. Algunas se encargan de llevar lípidos, otras se encargan de llevar hormonas lipídicas, porque recuerden que los lípidos no pueden disolverse en un medio acuoso como es el plasma, que prácticamente es agua. Entonces, los distintos lípidos de la dieta y que son transportados en nuestro organismo van a través de proteínas de la sangre que están dentro de estas globulinas. También otras proteínas que vamos a encontrar dentro de las globulinas son los anticuerpos, que son gamma globulinas. Y después, bueno, tenemos proteínas, como les digo, de transporte de distintas hormonas lipídicas y de lípidos. La albúmina también se encarga de transportar sobre todo ácidos grasos libres, pero también transporta algunas sustancias lipídicas en todo nuestro organismo, y es la principal proteína del plasma sanguíneo. Y el fibrinógeno, como les digo, es una proteína que se encarga de parte de la coagulación sanguínea junto con las plaquetas. Ya vamos a ver, o sea, esas células llamadas las plaquetas cumplen una función en la generación del coágulo o de la coagulación sanguínea, y el fibrinógeno también es una parte proteica que se encarga de eso. Dentro de los solutos de esa parte minoritaria del plasma encontramos los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, nutrientes que ya les había dicho como la glucosa, los aminoácidos, gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, aunque el nitrógeno no cumple nitrógeno molecular, no cumple ninguna función en nuestro organismo conocida hasta el momento. Sustancias reguladoras como las hormonas, algunas enzimas que también son necesarias, algunas para el metabolismo lipídico, otras para el metabolismo de aminoácidos, y productos de desecho que son, como les decía, productos de degradación del metabolismo celular. Las proteínas plasmáticas cumplen varias funciones. Por un lado, mantienen la presión osmótica de la sangre, ¿sí? Acuérdense que la albúmina, que es la principal proteína plasmática, no atraviesan la pared capilar, es decir, no pueden salir de la circulación sanguínea. Entonces, esto genera un gradiente de concentración entre lo que es el interior del capilar y la parte, el tejido intersticial o el líquido intersticial que lo rodea. Entonces, eso genera un movimiento de agua, o sea, fundamentalmente, después lo vamos a volver a repasar, pero hacia la parte terminal, o sea, hacia la parte venosa del capilar sanguíneo, que haya una presión negativa, es decir, de atracción osmótica del agua hacia el capilar sanguíneo cuando estamos en la parte final del capilar sanguíneo. Entonces, esto hace que las moléculas de agua retornen al capilar sanguíneo o al capilar, a la circulación sanguínea, luego de salir una parte hacia el inicio del capilar. Eso debido a la presión hidrostática, y la presión osmótica que ejerce la albúmina retorna la gran mayoría del agua que salió hacia el interior del capilar sanguíneo, que luego va a retornar a la circulación a través de las venas. Entonces eso es lo que se llama la presión osmótica coloidal.
También tienen un rol en la coagulación sanguínea, fundamentalmente a través del fibrinógeno, es la que va a llevar a lo que se llama el coágulo sanguíneo, y genera lo que se llama la malla de fibrina. Esa malla de fibrina es como una red en la cual van a quedar atrapadas distintas partes y células, componentes celulares de la sangre, incluyendo las plaquetas, que van a ir generando el coágulo. Y luego tenemos la protrombina, que es otra proteína que va a intervenir en el proceso de la coagulación. Pero esta es fibrinógeno, es un componente bastante importante dentro de las proteínas plasmáticas. La inmunidad, también encontramos entonces, cumplen funciones inmunitarias las proteínas plasmáticas a través de los anticuerpos, que están dentro de la fracción de las gamma globulinas, que se unen o reconocen lo que se llama antígenos. Los antígenos son sustancias extrañas a nuestro organismo. Entonces, un anticuerpo se une específicamente a un único antígeno que pueda reconocer. Obviamente hay una gran cantidad de copias de ese anticuerpo para unirse al mismo antígeno, si es que hay, por ejemplo, muchas bacterias o muchos virus. Entonces los van a ir inactivando. Al unirse, ayudan a que el sistema inmunitario lo reconozca. También cumplen funciones de transporte de lípidos y iones metálicos. Ya les había explicado entonces que los lípidos son insolubles en agua y para disolverlos necesitamos proteínas, lo que van a formar las llamadas lipoproteínas, que algunas están dentro de las beta-globulinas, por ejemplo los kilomicrones, y también estas beta-globulinas ayudan a transportar el hierro como una proteína que se llama la transferrina y el cobre que se llama la ceruloplasmina. Por ejemplo, estas son algunas determinaciones que se dan en los laboratorios clínicos para conocer, por ejemplo, cuánto hierro hay en sangre que está siendo transportado, que no está en los glóbulos rojos, por supuesto. Y también tienen esa función de tamponamiento de la sangre, es decir, son las que ayudan a mantener constante, por eso se dice la función de tampón, de balancear el pH de la sangre, que siempre tiene que estar alrededor de 7,4. Y eso en las proteínas plasmáticas cumplen esa función, o parte de esa función, absorbiendo parte de los protones generados por el metabolismo de las células. Bien, ahora, ¿qué es la hemopoiesis? Habiendo visto cuáles son los tipos de células que tenemos y la composición del plasma sanguíneo, por ahí me olvidé de comentarles entonces que hay diferencia cuando hablamos de plasma y de suero sanguíneo. El suero sanguíneo se genera cuando nosotros dejamos coagular la sangre. Entonces, cuando coagula la sangre se generan estas redes de fibrinógeno. Entonces, todo el fibrinógeno se participa en esa formación del coágulo y el líquido que exuda, que se lo llama suero, porque es distinto del plasma, porque no contiene el fibrinógeno. Es decir, el plasma es la parte líquida de la sangre cuando no se le ha retirado el fibrinógeno. Ahora, si el fibrinógeno se retira porque se forma un coágulo y ese líquido que queda, ese excedente, ya no se puede llamar plasma porque la composición es distinta, ya que el fibrinógeno que tenía ese 7% de la composición del plasma ha sido retirado para generar la malla de fibrina. O sea, el fibrinógeno genera la fibrina, ya lo vamos a ver, pero entonces por eso se diferencia lo que es plasma de suero sanguíneo. Sí, por ahí porque son conceptos que vamos a escuchar. No es lo mismo el plasma sanguíneo que el suero sanguíneo. Bien, ahora les hablamos del siguiente punto que vamos a ver, es el de hemopoiesis. La hemopoiesis se refiere a la formación de las células sanguíneas, es decir, al nacimiento, a la generación de células sanguíneas, ya que las células sanguíneas están en continuo recambio, sobre todo las células, la gran mayoría de las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, tienen un tiempo de vida acotado, determinado, y después de ese tiempo se los retira de circulación para volver, se los retira de circulación porque van envejeciendo y se tiene que estar generando constantemente nuevas células sanguíneas. Bien, decíamos que la hemopoiesis es la formación de las células de la sangre, de todas estas células que estamos viendo. Se le dice hemopoiesis o hematopoiesis. Y esto ocurre en el tejido hematopoyético. ¿Sí? Entonces, hemos visto que el tejido hemopoyético o hematopoyético se encuentra en el hueso esponjoso,
fundamentalmente de lo que están presentes en el esqueleto axial. Entonces vieron cómo ya vamos integrando lo que hemos visto en otras secciones o en otras unidades con respecto a este conocimiento que vamos incorporando en estas clases, ¿no? Vamos a ver que este tejido hemopoyético que vamos a encontrar, existen dos subdivisiones fundamentales. El tejido hemopoyético mieloide, que es el que va a originar fundamentalmente parte de casi todos los componentes de la sangre, las células formes de la sangre, y el tejido hemopoyético linfoide, que va a formar parte, o sea, origina una parte de la linfa, la parte de los tejidos de la linfa. Entonces, el tejido hemopoyético mieloide, el que va a dar lugar a las células de la sangre, están contenidos en la médula ósea de los huesos, lo que estamos acá resaltados en naranja o en rosa. En el estado embrionario, o sea, en el feto, y al momento del nacimiento, esta médula ósea roja es la que se encuentra contenida en casi todos los huesos, en la cavidad medular y en las trabéculas del hueso esponjoso. Y a medida que crecemos y nos desarrollamos, ese tejido hemopoyético, la médula ósea roja, va quedando limitada al tejido esponjoso de los huesos del cráneo, de las costillas, que están, bueno, acá están resaltadas la parte de atrás, el esternón, los cuerpos vertebrales, fíjense que todas las vértebras, el esternón, las costillas, algunos huesos cortos y en las extremidades de los huesos largos, es decir, en los extremos proximales que nos está mostrando acá, del húmero y del fémur, y en los huesos de los coxales también. Que o sea, la cintura escapular y pelviana. En esos huesos también se produce la médula ósea. O sea, tenemos tejido hemopoyético, médula ósea roja. Recordemos que luego el canal medular de los huesos largos queda formada por médula ósea amarilla, es decir, porque contiene un gran contenido de tejido adiposo y ya no produce células de la sangre. ¿Sí? Pero entonces eso es lo que nos está ejemplificando en esta parte. Podemos ver incluso, fíjense acá, cómo dentro de esas trabéculas se van a encontrar las componentes de la sangre, o sea, las células que van a dar lugar a los componentes de la sangre. Tenemos que pensar que la sangre es un tejido especializado, es decir, las células que están circulando en la sangre, por un lado tienen una vida limitada o acotada. Algunas viven, dice, desde horas hasta días o semanas, pero luego se recambian. Entonces, todos esos componentes de la sangre van a morir en pocos días, es decir, se van a recambiar. Entonces, el tejido hemopoyético es el que está constantemente renovando esas células, pero no es que dentro del tejido hemopoyético ya hay glóbulos rojos contenidos. No, lo que hay ahí son células que se llaman células madre pluripotentes, o las llamadas stem cells o células madre. Son células que a través de divisiones se van dividiendo, ampliando, se dice una colonia, y además se van especializando. Son células que se dice indiferenciadas porque pueden dar lugar a muchos tipos celulares y que cuando reciben el estímulo necesario se empiezan a dividir y a especializar, se van diferenciando, es decir, las células madres tienen la capacidad de diferenciarse a distintos tipos celulares, es decir, una célula madre va a dar origen a estos dos tipos de tejidos hemopoyéticos, el mieloide y el linfoide, y el mieloide a su vez se puede dividir para dar lugar a los glóbulos rojos, a las plaquetas o a los distintos leucocitos. Ahora lo vamos a ir explicando, pero bueno, tenemos que entender el concepto de que en la médula ósea lo que existe son células madres pluripotenciales que tienen la capacidad de dar lugar a través de divisiones al tejido hemopoyético, y a su vez cada uno de estas dos linajes ir dando lugar a los diferentes tipos de linaje a través de la diferenciación. Y además las células madre tienen la capacidad de dividirse y mantener ese estado de células madre pluripotentes, de manera de mantener esa colonia de células madre. Ustedes habrán escuchado hablar de las células madre. Bueno, en el tejido hemopoyético existen es donde
más chances tenemos de encontrar estas células madre que pueden dar lugar a todo el linaje de las células sanguíneas. Y eso es un poco lo que encontramos acá. Ven cómo tenemos la célula madre pluripotencial, es una célula que tiene la capacidad de generar los dos linajes de las células progenitoras, que son la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. La mieloide, fíjense que van a dar lugar a estas células progenitoras, que son las células capaces de generar el resto de los distintos tipos celulares. Y dentro de esas células progenitoras tenemos lo que se llaman unidades formadoras de colonia, la UFC-E, que sería eritroide, la que va a dar lugar a la célula o a la serie de glóbulos rojos, la UFC-MEG, que quiere decir unidad formadora de colonia megacariocítica, que va a dar lugar a las plaquetas, lo que van a formar los trombocitos. Y la UFC-GM, que es la unidad formadora de colonias de granulocitos macrófagos, que puede generar casi todos los leucocitos, el monocito, neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Ahora, los linfocitos derivan de la célula madre linfoide, que en parte se producen en la médula ósea roja y en parte se producen en el sistema linfático. Es decir, por eso es que la célula madre linfoide en realidad va a producir unos determinados linfoblastos, ya unos elementos, los siguientes elementos que se generan a partir de estas células progenitoras son las células precursoras o blastos. Entonces, vamos a tener las células progenitoras van a generar los blastos, por ejemplo, para el eritrocito, para el megacariocito, ¿no? O sea, la célula que va a generar las plaquetas, y los distintos eosinófilos. Tenemos el mieloblasto eosinófilo, el mieloblasto basófilo, el mieloblasto que va a generar el neutrófilo y el monoblasto que va a generar el monocito, perdón. Y después tenemos los linfoblastos T, B y el linfoblasto NK que van a generar los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer, que se las llama, que se llaman asesinos naturales, quiere decir en la traducción específicamente. Y estos a su vez todavía pueden generar, cuando pasan a los tejidos, células ya terminales que pueden ser el mastocito, el macrófago y el plasmocito. Algunas son unas especializaciones finales ya. O sea, estas células todavía pueden sufrir alguna determinada diferenciación cuando pasan al tejido, como puede ser el monocito en macrófago o el linfocito B que se transforma en plasmocito. ¿Sí? Entonces existen diferentes linajes de células, desde la célula madre pluripotencial que puede generar o dar lugar a dos células progenitoras como la mieloide y la linfoide. Y la mieloide generar las UFC para eritrocitos, para megacariocitos y para los leucocitos en general. Y las células madre linfoide va a dar origen a los precursores de los linfocitos TB y los NK o natural killer que se los llama también. Y estos van a dar lugar a los elementos formes que circulan en la sangre, que son los elementos finales como el glóbulo rojo, la plaqueta y los leucocitos eosinófilo, basófilo, neutrófilo, el monocito, los linfocitos T, B y NK. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir explicando, nos vamos a centrar un poquito en uno de los elementos principales de la sangre, que es el glóbulo rojo, pero vamos a analizar cada uno de ellos, cuáles son sus funciones y cómo se forma. Entonces, en principio, vamos a comenzar con el glóbulo rojo, que también se lo llama eritrocito o hematí. Como decimos glóbulo rojo, estamos hablando del elemento final que está en sangre, que cumple una función en la sangre. Estos glóbulos rojos, fíjense que decimos rojo porque lo vemos de un color rojo y son los que le dan el color característico a la sangre porque es uno de los componentes, o sea, es el principal componente celular. Y tienen ese color debido a que contienen la molécula de hemoglobina. La hemoglobina es esa molécula que ya hemos visto que contiene hierro en su interior y es la responsable de transportar el oxígeno, que puede formar la oxihemoglobina y también transportar el dióxido de carbono o parte del dióxido de carbono a través de la carboxihemoglobina. Por
milímetro cúbico, es decir, por microlitro de sangre tenemos en el hombre 5,4 millones de glóbulos rojos en promedio, un valor normal, y en las mujeres suelen tener un poquito menos, su hematocrito es menor, y son de aproximadamente 4,8 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Estos son valores de laboratorio, valores normales de laboratorio. Cuando los valores descienden dentro de un rango, hay un rango, 5,4 es el promedio, pero puede ir en el hombre desde 4,5 millones hasta 5,8 millones, es un valor normal, lo mismo para las mujeres. Cuando están por debajo de ese rango se dice que hay una anemia, o cuando están por encima de ese rango puede haber una policitemia, que puede estar generada ambas por situaciones fisiológicas, por ejemplo una policitemia cuando estamos en un ambiente que tiene poco oxígeno, por ejemplo cuando estamos en zonas altas, a 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, en una zona montañosa, a medida que se asciende hay menor tensión de oxígeno y eso genera una policitemia fisiológica, por ejemplo. Pero bueno, también hay una policitemia patológica cuando hay, por ejemplo, no llega suficiente oxígeno de manera crónica o de manera en el tiempo, sostenida en el tiempo, eso quiere decir crónica. Entonces también se estimula a través de hormonas que van a estimular la eritropoyesis, como la eritropoyetina, una hormona sintetizada por el riñón que detecta los bajos niveles de oxígeno en sangre, y cuando hay poco oxígeno en sangre entonces se va a estimular la síntesis de eritropoyetina, que va a estimular a las células formadoras de la serie de eritrocitos, de esas células indiferenciadas, y se va a generar una policitemia en ese caso. Ahora fíjense que la vida promedio, o sea, un eritrocito en circulación dura aproximadamente 120 días, es decir, unos 4 meses. Es decir, el glóbulo rojo está en circulación cumpliendo su función durante 4 meses. Tengamos en cuenta que el glóbulo rojo es una célula que no tiene núcleo, es decir, es una célula que durante su desarrollo pierde el núcleo. Fíjense que acá tenemos el proeritroblasto, es decir, el glóbulo rojo no tiene núcleo y deriva de una célula con núcleo, que a medida que se va desarrollando, tenemos la UFC, genera un proeritroblastro y después se genera lo que se llama la siguiente etapa, es un reticulocito, que en una etapa, en un determinado momento de su desarrollo, el núcleo es eliminado, se lo va a hacer, o sea, es eyectado, se lo retira, y por lo tanto queda el producto final de esta célula, que es un glóbulo rojo sin núcleo, es decir que ya no tiene control nuclear y cumple, por eso decimos, una función terminal, cumple una función durante un determinado periodo de tiempo en el cual se va desgastando y luego tiene que ser retirado, y esa vida promedio, o sea la vida media de un eritrocito es de 120 días en la circulación. Luego ya, como no tiene capacidad de adaptarse metabólicamente, una vez que se le han agotado todas sus reservas metabólicas, ya es retirado de circulación, porque si no generaría más problemas en la circulación y podrían romperse dentro de la circulación, generando lo que se dice una hemólisis. Por lo tanto es retirado de circulación por los macrófagos. Ya vamos a ver de qué tejidos. Bien, en definitiva lo que queremos decir con esta vida promedio es que en realidad tiene que existir un equilibrio entre la generación o el nacimiento de nuevos glóbulos rojos y su velocidad de destrucción, o sea, la destrucción entre la generación de nuevos glóbulos rojos y la destrucción o la desaparición de los glóbulos rojos envejecidos. ¿Cuál es la estructura que tiene entonces un glóbulo rojo o un eritrocito? Vamos a ver que son células flexibles, o no vamos a ver, tenemos que saber que son flexibles, ya que tienen que pasar por la luz de los capilares sanguíneos, que son muy estrechos, que incluso tienen que a veces deformarse un poco, o por el estroma de algunos órganos como el vaso. El vaso es un órgano fundamental para el control de los eritrocitos. Por eso son flexibles, tienen que pasar a veces, por eso le digo, por un estroma, de tal manera que se deforman bastante, y tienen la forma, se dice, de discos bicóncavos. ¿Qué quiere decir bicóncavo? Que tienen una depresión central en esta forma de ambas caras, es decir, tienen ambas caras cóncavas, con esa depresión,
tanto a la izquierda como a la derecha, tanto arriba como abajo. Entonces, y como les había dicho, no tienen núcleo. Fíjense que tienen esta formita cuando uno lo mira de costado, y si lo estamos mirando desde arriba, vemos acá entonces esa depresión central, tanto en la parte superior, en la cara superior, como en la cara inferior. No poseen núcleo o alguna estructura visible, no tienen ni retículo endoplásmico, ni mitocondrias, no les queda ninguna organela dentro de la estructura del eritrocito. Y tienen esta tendencia a agruparse en forma de pilas de neumáticos o pilas de moneda, se las llama formación de pilas, que tiene que ver un poco con las interacciones electrostáticas entre los distintos eritrocitos, sobre todo cuando están pasando a lo largo de un capilar sanguíneo. Acá vemos cómo pasan a través de un capilar. Fíjense que el diámetro del capilar es casi el diámetro de un eritrocito, que es de unas 8 micras. Acá, como se ve, el glóbulo rojo con esa parte más clarita, que quiere decir que en la parte central, es decir, al hacer más afinada la célula en el centro, se lo ve más claro. Como entonces acá en esta micrografía o foto electrónica estamos viendo cómo están pasando a través de un capilar sanguíneo, y eso permite hacer pasar por estos capilares cuya pared es muy delgada, solo una monocapa de células con su citoplasma o con ese citoplasma bien delgadito, y el intercambio o el pasaje bien ajustado del glóbulo rojo permite el intercambio de los gases. Acuérdense que su función principal, ahora vamos a ver, es la de transportar los gases que están en las moléculas que transportan oxígeno. Entonces, su función principal es la de transportar gases, y eso se debe lo realizan gracias al contenido de la hemoglobina, ese pigmento que en los pulmones se va a combinar con el oxígeno formando lo que se llama la oxihemoglobina, que vimos en la clase anterior. Entonces, desde los pulmones esa oxihemoglobina, a través de la circulación por las arterias, por la aorta, y luego se distribuye a todo el organismo hasta llegar a los capilares sanguíneos, donde se va a producir el intercambio gaseoso con los tejidos. Es decir, al pasar por estos capilares sanguíneos se produce un intercambio, o sea, al tener una menor tensión de oxígeno en líquido intersticial, y al tener este contacto estrecho el eritrocito con la parte del tejido, ¿no?, estando separadas por esta capa de células endoteliales de los capilares sanguíneos, pero eso permite la difusión entonces del oxígeno que transportan en sus moléculas de hemoglobina hacia el líquido intersticial de los tejidos, y de ahí tomar contacto con las células, por supuesto. Y luego de ahí, entonces, al perder el oxígeno, también tienen la posibilidad la tendencia a captar moléculas de dióxido de carbono, que es producido por el metabolismo celular, generando lo que es la hemoglobina reducida o la carboxihemoglobina. Entonces, de esta manera es como, la función principal que cumplen es la de transportar los gases, es decir, llevar oxígeno hacia los tejidos y retirar el dióxido de carbono que queda como residuo luego del metabolismo celular. Entonces, este transporte que están realizando, esta hemoglobina reducida, es la hemoglobina que tiene dióxido de carbono, que la va a transportar ahora hacia los pulmones para ser eliminado ese dióxido de carbono, y además recuerden que eso permite también regular en cierta forma el pH sanguíneo. Existen diferencias entre la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina o la hemoglobina reducida, ¿sí?, y está dada en la cantidad de oxígeno que tienen. Cuando la sangre tiene mucho oxígeno, está saturada de oxígeno, como por ejemplo ocurre en la sangre arterial, esta tiene un color rojo vivo, y cuando no está saturada de oxígeno, pierde bastante de su oxígeno, como ocurre luego del paso por los tejidos en la sangre venosa, que también tenemos carboxihemoglobina, la sangre se vuelve más oscura y tiene un color rojo oscuro, como es el típico color de la sangre que sale cuando nos sacan sangre venosa, que habitualmente es sangre venosa, o cuando nos hicimos algún corte y esa sangre que sale, un corte superficial, es una sangre
más oscura, o ese tipo de sangre oscura, que es la sangre venosa, ¿sí? Porque la sangre arterial, y alguna vez van a tener posibilidades de ver, de hecho como enfermeros pueden tomar sangre, muestras de sangre arterial, y van a ver la diferencia, que es una sangre, como dicen, de un color rojo mucho más vivo que el de la sangre venosa, y eso se debe a la diferencia en el grado de oxigenación que tiene la sangre en las arterias con respecto a la sangre en las venas. Bien, ¿qué es la hemoglobina? Bien, la hemoglobina es una proteína combinada con otro grupo que se lo llama el grupo hemo. Y ese grupo hemo contiene una molécula de porfirina con hierro. Habíamos visto entonces la molécula de hemoglobina está formada por 4 péptidos o 4 cadenas, entonces, y cada una de estas cadenas, o sea, estos están contenidos dentro del glóbulo rojo, y cada uno de estos péptidos, que se les llama las cadenas alfa y beta, contienen un grupo de porfirina con hierro, también llamado el grupo hemo, que también vimos en la clase pasada. Y ese grupo hemo tiene enlazado un átomo de hierro, es decir que por molécula de hemoglobina existen 4 grupos hemo y 4 hierros, porque cada cadena de estos grupos hemo contiene cada cadena de esta hemoglobina, contiene un grupo hemo, o sea que son 4 grupos hemos con 4 cadenas y 4 átomos de hierro en cada una de ellas. Y este hierro es el que se combina con el oxígeno para generar el transporte de oxígeno y la oxihemoglobina. Existe un valor normal de hemoglobina que también nos dan en los análisis de sangre, y es aproximadamente de 14 gramos por cada 100 mililitros de sangre. O sea, tenemos 14 gramos de hemoglobina, de moléculas de hemoglobina cada 100 mililitros de sangre en condiciones normales. Entonces, en la mujer tiende a ser un poquito menos, por un lado porque tiene un menor volumen sanguíneo, y además porque tiene a través de la pérdida regular de sangre en el ciclo menstrual, lleva a que estos valores sean un poquito más bajos. Ahora bien, la definición exacta de anemia corresponde a cuando la hemoglobina tiene un valor menor a 10 gramos por cada 100 mililitros. Es decir, la definición precisa de anemia, es decir, una anemia se define como una sangre que contiene menos de 10 gramos cada 100 mililitros de hemoglobina en una persona, ¿sí? Y esa anemia puede estar causada, por ejemplo, ¿por qué? Porque tengamos pocos glóbulos rojos, o sea, un número insuficiente de células, o la cantidad de hemoglobina que contienen los glóbulos rojos no sea el adecuado. Es decir, podemos tener un número adecuado de glóbulos rojos, hacer un recuento de glóbulos rojos y ver que están en un hombre en 5,4 millones, pero de todas formas tener una hemoglobina baja, es decir que sus glóbulos rojos van a ser con menor contenido de hemoglobina. O sea, podemos tener suficiente cantidad de células, pero poca hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Entonces, y eso nos puede estar hablando de que, por ejemplo, haya una deficiencia de hierro, por ejemplo, en la dieta. Es decir, las personas que no consumen suficiente cantidad de hierro en su dieta pueden tener una anemia por falta de hierro, que es el tipo de anemia más común que ocurre en las personas hoy por hoy debido a deficiencias nutricionales, y por eso en muchos alimentos, por ejemplo la leche, se está tratando de suplementar con hierro para que no existan tantas deficiencias de hierro como se ve hoy por hoy.